Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué alegría volvernos a conectar con ustedes aquí en una noche más de Legendarios TN. Y como ya ven ustedes, hoy volvemos a tener panel de lujo aquí con estos dos jovencitos. Buenas noches, mi nombre es Ian Sánchez, legendario 18317. Y a mi izquierda, el ya famoso, conocido en todo el sureste mexicano, Joel Fernández, conocido como el Lobo. Así es, Joel Fernández, como ya lo dice mi pastor, legendario 10,445. Ok, pues entrémosle duro, démosle al hueso, como siempre digo yo. Vamos al tema. Y la palabra milagro, que es lo que vamos a empezar a hablar en esta noche, la podemos definir como una intervención divina sobre la vida de un ser humano. Ese es un milagro, ¿no? Yo no sé si de repente has escuchado o lo has expresado, wow, esto fue un milagro. Y la realidad es que sí necesita la intervención divina, o sea, Dios tiene que manifestarse en la vida del ser humano, y a través de las Escrituras podemos darnos cuenta cómo es que Dios obró milagros sorprendentes, multiplicó panes, multiplicó peces, caminó por el agua. Podemos ver en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, de Jacob, N cantidad de milagros. Y aún si no vamos a las Escrituras, nosotros en la vida natural, ya no tantos miles de años atrás, sino en la vida más natural, más cercana, hemos sabido de muchos milagros. Yo he presenciado algunos milagros y han sido sorprendentes, milagros físicos, ¿no? E inclusive económicos. Hemos visto milagros económicos porque Dios se encarga de manifestarse a la vida nuestra. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes, y la pregunta que le hago aquí al par de jóvenes que tengo a mi derecha y a mi izquierda, es preguntarles: ¿ha habido un milagro en la vida de ustedes o no ha habido algún milagro? Sí, yo he tenido la oportunidad de poder ver y experimentar varios milagros, ¿no? En el sentido de, como decía el pastor, una intervención divina, así totalmente te das cuenta que es Dios, donde tal vez las probabilidades son completamente adversas o en contra, y suceden las cosas, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión que estaba yo aquí en la iglesia, yo estaba sirviendo en la parte del audio, y estábamos en tiempo de diezmos y de ofrendas, y yo traía 20 pesos, en ese tiempo costaba la combi 6 pesos, entonces dije, bueno, pues me alcanza para mi combi para regresarme a mi casa. Y recuerdo que yo iba a dar mi diezmo, en ese tiempo mi diezmo eran creo que 10 pesos, lo que tenía que dar porque era lo que había tenido. Pero a mí no me gusta como dar y pedir que me den cambio o algo así. Dije, damos algún billete de 20, pero ¿cómo me regreso? Dije, bueno, ya lo doy, total, Dios provee. Entonces yo me acuerdo que doy ese dinero, doy mi diezmo, doy los 20 pesos y ya, pues yo ya me iba a ir caminando. Dije, pues total, camino, en ese tiempo vivía rumbo Tizimín, allá, Leona Vicario. Entonces vivía por esos rumbos, pero pues me quedaba algo lejos, eran 40 minutos caminando. Entonces recuerdo que llego a la esquina, ya iba caminando yo enfilado, y de repente me alcanza una persona y me dice, hey Ian, hay algo para ti. Y yo volteo y pues qué, ¿no? Se acerca con un sobre y me lo da, toma, te lo mandan. Y yo, buenísima onda, ¿no? Pues qué chido. Entonces lo veo, lo abro y eran 200 pesos. Y tenía o sea, yo no le conté a nadie pues que había dado mi dinero, que no traía dinero. Y tenía una tarjeta que decía, nunca dejes de sembrar en buena tierra. No, yo así me llenó de emoción, casi me pongo a llorar porque dije, ¿cómo Dios se fija en mis necesidades, no? Y no solamente he podido experimentar cosas así, he visto a mi familia, a mi hermana que por muchos años estuvo muy enferma de asma, padeciendo, pues cómo Dios la ha sanado, ¿no? He visto a personas sanar de cáncer, sanar de diferentes enfermedades que pues pareciera que son incurables, pero que Dios hace el milagro en sus vidas. Entonces está increíble. Joel. Ay, yo no solo uno, pastor, en verdad igual infinidades de milagros en mi vida. Por eso me sorprende cómo hay personas que después de experimentar milagros se van. O sea, que se olvidan tan fácil de eso, ¿no? Que Dios les restaura el matrimonio, la familia, les da un mejor trabajo, la salud, cosas así, y se van. En mi caso, creo que tengo marcados así algunos muy específicos. Uno de ellos, una sanidad en mi oído derecho. Tuve una infección y un hongo y no sé cuánta cosa hace años.
y literal tenía dos opciones nada más: una operación o perder no solamente el oído, sino el hemisferio derecho de mi rostro, de mi cara, porque hay un nervio que conecta el hemisferio izquierdo y el derecho. Entonces era una operación como de 60,000 pesos, que pues ni de loco tenía ese dinero, obviamente, no tenía seguro, o perder, ¿no?, el hemisferio derecho. Y yo todos los días le decía a Dios: yo sé que hoy es el día de mi milagro, yo sé que hoy es el día de mi milagro, y no pasaba nada. Cada quincena me gastaba una buena lana en tratamiento y no quedaba, entonces ya lo último era lo de la operación. Y todos los días le decía a Dios: este es el día de mi milagro, y no pasaba nada. Me acuerdo que lloraba así mientras me bañaba, y yo le decía a Dios y no pasaba nada. Y en la última semana, cuando ya me voy a mi consulta, me dice el doctor: Joel, ya no podemos seguir con el tratamiento porque los medicamentos son muy fuertes. Entonces, o te vas con la operación o pues pierdes el hemisferio derecho, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día regresé a mi casa triste, enojado, así como que con un mix de todas las emociones. Y yo le dije a Dios, después de haber llorado, le dije: si tú quieres que yo esté así, va, está bien, porque todos los días yo te pedí mi milagro, pero no pasaba. Pero si tú crees que yo te voy a servir más de esta manera, va, le entro. Entonces acepté de cierta manera como que eso. Y ya no le pedía mi milagro, sino que en esa semana mi oración cambió y fue como: si te voy a servir así, dime cómo te puedo servir de esta manera. O sea, si no me vas a sanar, está bien, y te voy a seguir amando y te voy a seguir sirviendo. Y le prometo, pastor, aún en el último día me sentía mal. Aparte era asqueroso porque me salía pus, entonces siempre estaba con un algodón con aceite. No sé, creo que tú me conociste en ese tiempo también, ¿no? Y tenía pus, o sea, y en el último día todavía tenía pus. Cuando me bañé tenía pus. Cuando fui al doctor ya para que pues, me dijera, pues ya fue, tenía pus, o sea, era increíble. Entonces llego y el doctor todavía me lo quita y tenía pus todavía. Entonces me dice: oye, Joel, mira, me enseña unas fotografías de tímpanos perforados y todo eso. Me dice: el tuyo no aparece, ¿me dejas tomarle una foto para poder tener como que registro, no? Y yo: sí. Entonces cuando me mete la camarita, me dice: mira, te voy a mostrar, me dice, es el tímpano de un recién nacido, así sin estrenar, nuevo completamente, ¿no? Y le dije: pues órale, qué buena onda, ¿no? Y me dice: este es el tuyo. Y yo: ¿cómo? Dice: sí. Dice: mira, como doctor he visto muchas cosas de todo. Dice: pero también he presenciado milagros. Wow. Dice: este es tu tímpano. No lo podía creer, o sea. Y yo fui todavía con pus ahí. Pues obviamente me puse a llorar. Entonces, ese es uno de los más marcados que tengo en mi vida. Increíble, de cómo Dios me regresó la sanidad. Entonces por eso digo, no puedo creer gente que experimenta milagros y aún así se va o no cree. Y ese día yo me acuerdo que le dije al Señor: eso nunca lo voy a olvidar. Pero ahora que me regresaste el tímpano, también agudiza mi oído para tu voz. O sea, que no fuera nada más lo natural, que también fuera lo espiritual. Entonces desde ese día tengo marcado ese milagro. O sea, yo puedo decir que existe. Y aún yo mismo soy testimonio vivo del poder de los milagros. Yo soy el resultado de la oración de mi madre, de que yo estuviera en los pies del Señor. Y de broma le digo ahora, ¿verdad? O sea, sigo llegando tarde, pero ahora sirviendo al Señor. Y ya no de fiesta. Antes de retomar el tema como lo tenemos planeado, quiero hablar un poquito acerca de lo que tú decías. Tú experimentas un milagro físico, pero también hablaste de personas que han visto milagros en su vida y se separan del Señor. Pero yo no voy a hablar de ese tipo de personas, sino quiero compartir con ustedes, pensando en lo que tú decías, cómo es que hay personas que ven un milagro de parte de Dios, por ejemplo, físico, y siguen asistiendo a una congregación, siguen siendo espirituales, pero cuando viene un tiempo más adelante de tormenta, ahora económico, ¿verdad?, están renegando de Dios, no creyéndole a Dios, no lo otro, ¿no? O sea, como que
sucede un milagro físico, pero no creen que pueda suceder un milagro financiero. ¿Me explicó? O sea, y más en esos tiempos que estamos viviendo de escasez a nivel mundial, empresas cerrando, dándose en la quiebra, y que en estos tiempos en donde más tendríamos que creer que Dios va a hacer un milagro a las vidas nuestras, económico o aún de alimentos o como sea, y que ya experimentamos un milagro, o sea, ¿por qué dudamos en algún momento dado de que nos puede suplir los alimentos, o puede hacer un milagro financiero, o puede hacer que la empresa donde yo trabajé no quiebre, sino al contrario sea la diferencia y todo, ¿no? Entonces entra como la duda. Ok, ya el que ya se separó, bueno, ya ni modo, ¿va? Ya él tomó su decisión, pero los que todavía estamos firmes, los que estamos acá, o sea, ¿cómo es posible que dudemos, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención esa parte para poderla compartir con ustedes. Que yo digo, es increíble, ya hubo un milagro en tu vida. Pues no creo que para Dios sea imposible, ¿verdad? O sea, si te sanó el oído, pues no, que no te vaya a dar la plata, ¿no? O sea, no te vaya a dar una plata, ¿no? O sea, no creo que sea, ¿no? Es más fácil conseguir plata, ¿no? Claro, que pase algo así. Sí. Sí, y es lo que estuvimos hablando semanas anteriores acerca de la fe, ¿no? Que a veces en unas cosas aplicamos la fe, pero en otras no. Sí. Entonces yo creo que la fe tiene que ser integral, ¿no? En todos los... Es integral la fe. Estaba platicando con algunos amigos legendarios con los que hemos salido en este tiempo de pandemia a repartir comida, a orar por la gente y todo. Y me acuerdo que en una ocasión yo les decía, ¿no? Antes de salir, algunos tal vez vamos a quedarnos en cero en dinero, otros inclusive la salud, posiblemente algunos hasta la vida, pero de eso se trata. Y Dios nunca va a olvidar esto. O sea, Dios no se queda con nada. Un compañero, Centinela, pues bueno, desgraciadamente pasó por situaciones complejas, se podría decir, con la familia. Y me asombra cómo su familia, aún con todo y todo, siguió creyendo en el Señor. O sea, aún con todo y todo, nunca renegaron al Señor. Y le siguen sirviendo. Y con otros amigos yo les decía, yo les aseguro que lo que estamos cosechando o que vamos a cosechar en este tiempo es lo que sembramos anteriormente, pero aún lo que sembramos en este tiempo de pandemia lo vamos a cosechar en este 2020. Y en verdad he escuchado testimonios, bueno, también usted lo ha escuchado, ¿no? De cómo gente ha sido bendecida, pero increíblemente. O sea, yo en verdad ofrecí un trabajo bien remunerado, con tiempo, o sea, todo nuevo. Y ahí es donde yo me doy cuenta que Dios no se queda con nada. No, y es que el mismo Dios que sana el oído también te sana las finanzas, sí. ¿No? Y te sana a la familia, o sea, hacen los milagros integral, o sea, es un todo Dios, ¿no? O sea, no es como que Dios no es especialista en oídos, nada más, ¿no? Y ya no puede, no es no trabaja en Wall Street, ¿no? No, él es integral. Ayer estaba platicando igual con otro legendario. Y me dio la novedad, ¿no? Seguramente le va a decir en estos días. Me dice, oye, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Me dice, en serio no me lo creo todavía. Le digo, ¿qué pasó? Lo hubieras agarrado a golpes. Me dice, me ofrendaron un terreno. Y yo, ¿neta? Y yo sé la situación que está pasando, pero yo también conozco el corazón con el que siempre ha sembrado. Y yo, neta, sí, dice, yo, o sea, sé que es Dios, pero es increíble. Y yo, sí, definitivamente es increíble, ¿no? Pero así es Dios, hace cosas increíbles que no creemos que pueden ser posibles en cierto punto, ¿no? O en cierto lapso de tiempo. Y lo hace así. Así es. Así lo hace Dios. Bueno, y yo creo que Dios no solamente permite que experimentemos los milagros de Él hacia nuestras vidas, sino también creo que Dios nos permite a nosotros que seamos parte del milagro, ¿no? Que seamos nosotros, que seamos el instrumento usados por Dios para el milagro de algunas otras personas. Y se me viene a la mente la historia de las bodas de Canaán, donde llega Jesús,
se acaba el vino, la madre de Jesús le dice a él, se ha acabado el vino, y Jesús dijo, bueno, pues tranquilo, la onda, ¿no? O sea, y bueno, al final dijo, bueno, llenen las tinajas de agua, ¿no? Y en ese momento le dice al maestresala que pruebe el agua, ¿no? Pero pues ya se había convertido en vino, ¿no? Jesús yo creo que no necesitaba a nadie para poderlo echar, pero él quiso que participara. Hubo gente obediente que llenó las tinajas del agua, y hubo otro obediente que probó el vino, ¿no? O sea, el agua que ya se había convertido en vino. Y también podemos ver cuando hay falta de comida, en las Escrituras hay una historia donde Jesús prueba a los discípulos y les dice que les den de comer. Había más de 5,000 hombres ahí, sin contar a las mujeres y a los niños, y el Señor les dice que les dé de comer a ellos, y les dicen ellos, no, pues aquí no hay Walmart, acá no hay Costco, acá no hay nada de esa onda. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? Bueno, pues resulta que apareció un niño con unos panes y con unos peces, y entonces Jesús hace la multiplicación que se conoce como la multiplicación de panes y peces. Entonces usó la vida del pequeñito, ¿verdad? El pequeñito se dejó usar por Dios. Pero muchas veces nosotros como seres humanos no nos hemos dejado usar por Dios cuando Él anhela que nosotros seamos usados por Él. La pregunta para ustedes, y sean honestos, par de jóvenes, ¿se dejan usar por Dios o han batallado? Porque puede venir una duda, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tú puedes estar en un restaurante, por poner un ejemplo, y de repente Dios te dice, ora por esa persona, ¿no? O sea, sientes que tienes que orar por esa persona, pero dices, no, y si no sana, o qué me va a decir, por qué me paré a orar, ¿no? Entonces no somos instrumentos usados por Dios cuando Él quiere que nosotros seamos ese instrumento usado por Él para un milagro para la vida de otra gente. Sí, yo personalmente, como poniéndolo en balanza, tal vez ha sido más las veces que he dudado que las veces que he obedecido en ese tipo de cosas, ¿no? En ese tipo de sentido. Cuando Dios te dice, ve y ora por alguien, es como... Me da nervios, ¿no? Porque a veces, sinceramente, te pasa por la cabeza, como dice el pastor, ¿y qué va a pensar? ¿Y qué va a decir? ¿No? Pero ha habido muchas otras donde sí reconozco que yo he sentido la voz de parte de Dios y lanzar una palabra a una persona. Algo aprendí un día, y estaba yo tomando una clase y decían... Hablaban de profecía, ¿no? Y que cuando Dios te da una palabra tienes la responsabilidad de soltarla, de decírsela a la persona, ¿no? Pero cuando viene de parte de Dios, no cuando... Es carnalón. Sí, no es cuando ideas que uno se inventamos. Es como si te acercas con una chavita y le dices, Dios me dijo que vas a ser mi novia, ¿no? No, ahí no aplica. O igual se acercas con un amigo, Dios me dijo que me vas a invitar al cine, ¿no? Eso es como que sí está hablando. Dios me dice que vas a invitar los tacos ahorita que salgamos de aquí. Sí, no, pero cuando ves que es algo real de parte de Dios, porque Dios te lo confirma y lo sueltas, lo ves en la reacción de la gente. Yo me acuerdo que una vez estaba yo en Morelia, estábamos en la iglesia y yo estaba sentado en la parte de hasta enfrente y estaba en adoración, y de repente Dios me empezó a hablar y me decía, atrás de ti hay una niña de 10 años que está pasando por una situación así. Wow. Yo estaba en la adoración, yo no había volteado para atrás, ni siquiera había visto, pues había un montón de gente en la iglesia y no había visto nada. En eso volteo hacia atrás, termina la reunión, volteo hacia atrás y veo que hay una niña. Y hola, muy buenas tardes, me presento con la mamá y le digo, ¿qué edad tiene su hija? Me dice, 10 años. Y yo, de parte de Dios, ¿no? Le solté la palabra y la mamá se puso a llorar porque llevaban creo que 3 meses orando por recibir una respuesta de parte de Dios. Y entonces, cuando Dios te permite ser parte de esos milagros y dices, o sea, Dios, aquí estoy a tu disposición, ¿no? Y no solamente en eso, también hay gente, lo que platicábamos en otras ocasiones, con necesidad, y de repente Dios te dice, vas, dale, ayúdalo, o haz esto, dale esta palabra, y Dios nos da ese privilegio de formar parte. Y algo que me llama la atención de esa historia de las bodas de Caná es cuando son los sirvientes quienes van a la cocina, llenan las vasijas de agua y las llevan al maestresala. Y eso me hace darme cuenta que es en la cocina, tras bambalinas, donde se pueden experimentar la mayor cantidad de milagros. Cuando estás en el servicio a Dios, no solamente experimentas milagros en tu vida, sino milagros en la vida de otras personas. Yo no estuve saliendo tanto en la parte esta de Cancún, Ayuda a Cancún, pero escuchaba muchas historias de la gente, cómo estaban sirviendo, y es que tal persona ya se iba a suicidar, es que tal persona ya no tenía estos problemas.
y ves y experimentas tantos milagros de parte de Dios en la vida de otras personas que te afirma la fe. Entonces yo sin duda creo que el ser obediente a la voz de Dios nos hace experimentar milagros y cosas sobrenaturales. Joel. Creo que a veces es como complicado, porque sería mentira decir, yo sí me dejo así siempre, todos los días, cada vez que Dios me habla, ¿no? Porque puedes dudar a veces si viene o no viene de Dios. Y creo que hay momentos donde te da la oportunidad como que de orar antes de tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero hay otras situaciones o momentos donde tienes que tomar una decisión rápida, ¿no? Tal vez a ti no te dio chance de decir, bueno, voy a ir a orar y después ver si esta niña es, ¿no? O sea, es lo que tenías que actuar. Pero definitivamente creo que uno de los secretos, o ni siquiera secretos, es la palabra. Porque si estás conectado con la palabra de Dios, si estás conectado con Él, entonces puedes distinguir cuando es la voz de Dios y cuando es tu propia voz, ¿no? Tu propio pensamiento. Hay momentos donde también se me vienen como ciertos pensamientos y yo sé que son de Dios, pero hay otros donde digo, ¿será que viene de Dios? O es como que me estoy choreando yo solo, ¿no? Entonces, si tengo la oportunidad, leo. Yo aprendí 3 cosas, o sea, como 3 filtros que lo escuché de un pastor, de cómo saber si algo venía de Dios. Y el primer filtro era la palabra de Dios. O sea, si la palabra de Dios, la Biblia dice que es correcto, entonces vas bien. La segunda es su paz. O sea, la decisión o lo que estás experimentando te trae paz, entonces también viene de Dios. Porque definitivamente algo que no te trae paz, pues no viene de Él. Y la otra es su gente, ¿no? La gente que está conectada con Él está de acuerdo tal vez en eso también. Y si es así, pues entonces también por ahí es la cosa, ¿no? Y creo yo que es como que esos 3 filtros buenísimos para saber si es la voz de Dios o no. Ahora, la otra historia que decía sobre el niño de los panes y los peces, yo creo que también a veces nosotros subestimamos a veces lo que tenemos, porque decimos, pues solo tengo tanto dinero, ¿cómo mi ofrenda puede hacer la diferencia en eso? Pero no sabemos si era la cantidad exacta que faltaba para poder completar eso, ¿no? Entonces, creo que también nunca debemos de subestimar la cantidad de nuestra ofrenda. Porque tal vez incluso en ese tiempo alguien solo ganó, no sé, 50 pesos todo el día. Y dice, bueno, son 5 pesos, o sea, que lo vea de mi diezmo, ¿cómo puede ser eso? Uno tiene que ser obediente hasta en eso. Es. Porque esos 5 pesos pueden hacer la diferencia en completar tal vez algo para la iglesia o para algo más grande. Entonces, ese niño no subestimó sus panes y sus peces, sus 5 panes y sus 2 peces. Creo que ni siquiera pensaba en eso, ¿no? O sea, esa es otra cosa también que a veces nosotros razonamos demasiado en si va a ser o no va a ser, ¿no? Y creo que ese niño cuando le dijeron, bueno, pues danos tus panes y tus peces, dijo, pues está bien. Pero ni siquiera sabía la magnitud de lo que iba a provocar, de cómo Dios lo iba a utilizar. Entonces, también el aprender que nosotros somos ese instrumento y que no es la cantidad que tenemos en la mano, sino el corazón con el que hacemos y la fe con el que hacemos las cosas que Dios puede utilizar. Me quedé clavado con la onda de la historia de Jesús que comparte ahí con los panes y los peces. Tú dijiste algo del niño que le dijeron, a ver, danos los panes, pero la escritura no marca nada de eso. O sea, la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que Jesús les dijo a los discípulos y los discípulos dijeron, bueno, no hay nada. Lo único que dice, bueno, pero aquí hay un niño. Eso es lo que dice, aquí hay un niño. No, eso es lo que dice la escritura, aquí hay un niño, pero yo no sé si el niño llegó y se los llevó a ver estos tipos, a ver quizá, o lo fueron a buscar, o volteó, era el primero que estaba, a ese tipo le vamos a bajar, ¿no? Pero lo que nos podemos dar cuenta en la historia, que el niño nunca se negó. O sea, yo no sé si el niño llegó y dijo, a ver, te los voy a llevar a Jesús para que los multiplique, no. Lo que marca la escritura es que los discípulos dijeron, aquí hay un niño y trae estos panes y esos peces, ¿verdad?
Pero el niño no dice que se los quitaron, si fueron por él, nada de eso. Pero lo que sí se marca es que el niño nunca dijo no me los quiten. O dijo aquí están. O es poco, ¿no? O sea, ahí está. Se dejó usar por el Señor para un milagro que después de más de 2000 años se seguirá hablando, porque alguien estuvo dispuesto para que Dios fuera usado para un milagro. Quisiera ir cerrando. Todavía tenemos mucha tela que cortar, pero creo que tenemos que ir cerrando esta parte, y con esto quiero cerrar, y si dan su punto de vista al final me encantaría. Hay una historia también en las Escrituras en donde Lázaro muere, el famoso resucitado. Jesús llega tarde el asunto, está en la tumba Lázaro, y de repente Jesús le echa un grito, ¿verdad? Le dijo, Lázaro, sal fuera, ¿no? Y sale Lázaro, y en ese instante, bueno, pues iba vendado, y Jesús voltea con la gente que está alrededor y les dice, ahora ustedes desátenlo. Y eso me llama la atención. Ya había hecho el milagro Jesús, pero quiere que nosotros colaboremos con él en el milagro, lo que veíamos hace rato del niño. Pero ahí es una orden, yo vuelvo al punto, al niño no se le dijo nada, no marques las Escrituras, pero aquí Jesús sí está diciendo, da una orden, desátenlo. ¿Qué piensan ustedes para cierre? Yo trasladando esta historia a un poquito más adelante en la vida de Jesús, Jesús muere en la cruz, ya hace el milagro, la obra de redención, ya nos perdona nuestros pecados, ya hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora dice, ahora ustedes hagan su parte, vayan y quiten las vendas a la gente. Entonces, cuando yo veo esto es quitar las vendas, digo, desconozco realmente cómo estaba atado Lázaro, de qué manera que él no se las podía quitar por él mismo. Estaba vendado, no sé si de la cara, de los ojos, y ahí estaba todo apretado. Y así hay mucha gente que se encuentra atrapado en diferentes circunstancias de su vida. Se quedó atorado en una temporada, se quedó atorado en una situación, se quedó atrapado en un problema. Y ahora que Jesús ya hizo el milagro, que Jesús ya murió por nosotros, dice, ahora vayan y ustedes hagan lo que les corresponde, hagan su parte, vayan y compartan, vayan y lleven el mensaje. Y es lo que hablábamos hace ratito, ser obedientes a la voz de Dios, que dice, vayan y hagan discípulos. Entonces, yo trasladando toda esa historia, creo que tiene un trasfondo bastante interesante, que Jesús nos quiere hacer parte del milagro más grande, o de la redención más grande, o la obra más grande que hay, que es el perdón de nuestros pecados y el podernos acercar al Padre nuevamente, ¿no? Entonces, así como Lázaro, la gente ya recibió el milagro, ya está el regalo ahí para ellos, pero hace falta ese cuidado, tal vez ir a hablarles, tal vez ir a rescatarlos, ir y ayudarles a limpiar sus heridas, porque dice, antes en esa historia me llama mucho la atención que dice que Jesús llega tarde y dice, no, pues ya hiede, ya huele feo, o sea, ya esa onda apesta. Entonces, muchas veces nos negamos a acercarnos a la gente porque pues tal vez nos saca de nuestra zona de confort. Yo recuerdo que en una ocasión venía aquí por el parque de la iglesia y estaba lloviendo y había un señor que estaba ahí acostado, borracho, ¿verdad? Y olía mal, pero así mal plan, no sé cuánto tiempo llevaba ahí. Y yo me sentí tan mal porque estaba lloviendo, él estaba sin playera, estaba así temblando de frío, y yo me acababa de comprar una playera recién así, una de esas de lagartito bien bonitas que... Y fue para mí muy fuerte, porque dije, no, pues me quito la que traigo y me pongo la nueva, y ya pues le doy la que tengo. Pero Dios me dice, si vas a dar algo, da lo mejor. Y así, yo había estado ahorrando para comprármela, porque al pastor le gustaba mucho usar esas, y yo quiero una como del pastor. Y dije, pues bueno, se la doy. Entonces recuerdo que saqué la playera, me andé con él, se la di. Pero muchas veces tenemos miedo a acercarnos a ese tipo de gente, porque dicen, no, pues huele mal, me va a hacer algo, luego traen ondas, y da miedo, y a veces decimos, no, pues hiede, ¿no? Apesta esa onda. Pero realmente Jesús a eso nos llama, a acercarnos a todo tipo de gente, a todo tipo de necesidad, aún en las condiciones más deplorables, a poder llevar ese mensaje, ¿no? Y el Señor al final quedó bien agradecido. Él me dijo, entre sus delirios y todo, me dice, cuando yo tenga la oportunidad de ayudarte, te voy a ayudar. Y dices, bueno, eso al final de una u otra manera queda marcado en el corazón de las personas. Joel. Creo que uno de los propósitos de nuestra vida es mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean. Y definitivamente nosotros podemos ser ese conducto si nos dejamos usar por Dios. Y viendo la historia de Lázaro, o sea, la orden que le dio Jesús
a la gente que le quitara las vendas a Lázaro, yo creo que es la misma orden que nos da a nosotros. Y no solamente de vendas físicas, sino también espirituales, ¿verdad? Porque hay mucha gente que vive atado, como decíamos en los episodios anteriores, vive atado a la depresión, vive atado a la escasez, vive atado a una mentalidad cautiva, vive atado a muchas cosas que no lo dejan avanzar. Incluso en la cuestión espiritual, ¿no? Entonces yo creo que uno de los mandatos que nos da Dios es eso, o sea, quitarles las vendas a las personas, ayudarles en su diario de vivir también. Pero creo que para que eso pase, primero nosotros tenemos que quitar las nuestras, ¿no? Las ataduras que nosotros tenemos. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que aprender a desatar las vendas de las personas también, ser usados por Dios, ser muy atentos a lo que el Señor nos dice. Y vuelvo otra vez a lo mismo, la única manera de hacerlo es estar conectado con Él en oración, en adoración, en palabra, ¿no? Entonces creo que es eso, ser obedientes a la palabra, pero siempre conectados primeramente para poder saber qué sí y qué no. Así Va. Pues ahí estamos, esperamos de verdad, número uno, que dejes que Dios haga un milagro en tu vida, que le creas al Señor. Así es. Los milagros no son imposibles para aquel que todo lo cree y aquel que todo lo puede hacer. Te invito a que siempre estés expectante a un milagro. No hay nada imposible para Dios. Número dos, deja ser que tú seas el instrumento que Dios necesita para hacer el milagro para otros. Escucha la voz de Dios, deja que Dios te hable y no te limites y no limites a Dios. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche de legendaria, noche de legendarios TN. Así que te invitamos para que el próximo jueves estés con nosotros nuevamente en punto de las 8 de la noche. Dios los bendiga rica y abundantemente. Chao.